Nos acompaña en esta parte del programa Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional, y el abogado Roberto Marrero, abogado de Leopoldo López. A ambos bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias, Dania. Gracias, Dios te bendiga. Antes de que entremos en materia, quiero irnos con un material preparado por una de nuestras periodistas, Rita de Martino, una de nuestras reporteras en Venezuela, en relación a una rueda de prensa que hoy ofreciera María Corina Machado y Lilian Tintori. María Corina opinaba, reaccionaba en relación a lo que había sido la visita de Enrique Capriles a Washington y su encuentro con Luis Almagro, el nuevo secretario general de la OEA. Y Lilian leía una carta, hacía pública una carta escrita por Leopoldo López. Vamos con esta nota y venimos con nuestros invitados. Tras los descalificativos que Nicolás Maduro hiciera sobre la Organización de Estados Americanos y su posición ante las recientes inhabilitaciones de líderes opositores y candidatos a la Asamblea Nacional, la diputada María Corina Machado ha dicho que esta reacción del mandatario venezolano está fuera de lugar y corresponde a la falta de votos en el organismo internacional, al tiempo que exhortó a la Organización de Estados Americanos y su secretario general Luis Almagro a fijar posición frente a la situación que vive el país. Bueno, en primer lugar es evidente que el señor Nicolás Maduro está claro que no tiene los votos hoy para controlar a la OEA y por eso esta reacción totalmente fuera de lugar, ofensiva, típica de cómo funcionan las dictaduras y cómo en lo particular acostumbra él a reaccionar en momentos de desesperación. Lo importante es qué va a hacer la OEA ahora, su nuevo secretario general y las naciones, los estados que forman parte de esta plataforma hemisférica. La OEA está ante una encrucijada histórica. La parlamentaria consideró positiva la reciente reunión que sostuvo el ex candidato presidencial Enrique Capriles con el secretario general de la OEA en Washington. Estoy segura que Enrique Capriles va a insistir en la presencia de una misión de observación internacional calificada, técnica, como el propio secretario general Almagro me lo ratificó y me lo hizo saber en estos días. Estoy segura que va a tomar una posición muy firme en defensa de los presos políticos, perseguidos, inhabilitados. No pueden haber elecciones mientras hay personas que están sufriendo esta arremetida que solo hacen las dictaduras. Y estoy segura que va a plantear la exigencia de condiciones electorales que garanticen que, a diferencia del pasado, en esta oportunidad sí se respeta la soberanía popular. Sobre su candidatura a la Asamblea Nacional, la líder del movimiento 20 Venezuela recibió el respaldo del preso político Leopoldo López, quien a través de una carta leída por su esposa Lilian Tintori anunció que María Corina Machado es la única diputada y candidata que se medirá en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Es la clara voz de Leopoldo López y mi voz la que te apoya ese día, y si no te dejan inscribir, que ojalá no sea así, porque ahí vamos a estar todos los hermanos de la unidad contigo, pues tú pondrás a la persona que te representará, no solamente a ti, a todos los venezolanos en esa candidatura. Por su parte, la diputada María Corina Machado informó que de no poder postularse ante el Consejo Nacional Electoral como candidata a las elecciones parlamentarias, ya ha designado a una persona que se inscribirá por ella. Quiero ratificarle a todos los venezolanos que este próximo lunes 3 de agosto voy a postularme ante el Consejo Nacional Electoral como diputada a la Asamblea Nacional. Pero también quiero decirle a todos los venezolanos que este lunes 3 de agosto estará conmigo la persona que, en caso de que el CNE avance en este fraude continuado, se postulará por el circuito 2 de Miranda en caso de que me impidan a mí hacerlo, como es mi derecho y como es el deseo de los venezolanos. Lilian Tintori exhortó a la opositora Mesa de la Unidad a respaldar la decisión del preso político Leopoldo López de apoyar a Machado como candidata y diputada en los comicios legislativos. Amigos de la tarde, la diputada María Corina Machado impugnará el registro electoral permanente por considerar que viola sus derechos políticos y constitucionales al colocarla en la base de datos como inhabilitada para ejercer cargos públicos. Desde Caracas, Venezuela, esta es la información que tenemos con ella. Los invitamos a continuar con más de la tarde. Roberto Marrero, que está en el equipo de abogados de Leopoldo López, y Miguel Enrique Otero, editor del diario El Nacional, director del diario El Nacional, se encuentra con nosotros también en nuestros estudios en Miami. Yo quiero comenzar contigo, Miguel. ¿Es positivo que Almagro haya recibido a Enrique Capriles, haya llamado hace unos días atrás a María Corina Machado cuando fue inhabilitada? ¿Hay una diferencia
o empieza a verse una diferencia dentro de la OEA entre Almagro e Insulza? Bueno, la verdad es que todas reuniones que se hacen con este tipo de personas, ya sean dirigentes políticos, institucionales, de gobierno o de estos organismos multilaterales, son importantes porque es desenmascarar al régimen que ya no tiene argumentos. Ya este es un régimen que no tiene cómo defenderse. Antes decían, bueno, es que nosotros en la época de Chávez, si este es un gobierno que ha ido mejorando las condiciones de los sectores populares y tiene un rechazo, tiene una enemistad muy grande de sectores de derecha. Resulta que estamos en un momento donde antes de la entrada de Chávez las condiciones de los sectores populares eran mejores. O sea, todo lo que se hizo se perdió. No hay ningún argumento que justifique el régimen. Entonces, llegar a organismos multilaterales, llegar a parlamentos, llegar a personalidades en el exterior y explicar lo que está pasando es algo muy importante. Ahora, en el caso de Almagro, obviamente Insulza nunca hubiera recibido a Capriles. Hay un cambio ahí, un cambio importante, porque lo recibió y le está explicando todo lo de las elecciones, que es un tema gravísimo, porque las condiciones electorales son terribles. No es solamente el hecho de que van inhabilitando candidatos o posibles candidatos, sino que además las condiciones para esa elección, desde el punto de vista del fraude electoral, son gigantescas. Entonces, si no hay un arreglo con organismos internacionales, y además está pasando el tiempo, no es que van a llegar el día antes a ver qué es lo que está pasando, tiene que ser con tiempo. Si no hay arreglos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de supervisión, bueno, el fraude va a ser gigantesco. Ellos tienen el 20% de la población. O sea, para que ellos ganen, el megafraude es gigantesco. Y de aquí a diciembre, con las perspectivas económicas que tenemos, va a ser el 10% de la población. Ahora, es importante que los organismos multilaterales reciban a la oposición venezolana y a quienes de una manera u otra han llegado hasta estos organismos. Sin embargo, y esto quiero conversarlo con Roberto Marrero, no ha servido esto para que los presos políticos sean puestos en libertad. Bueno, muchos de los muchachos presos están siendo dejados en libertad. Pero para mejorar, por ejemplo, las condiciones de Leopoldo López, para eso, ¿ha servido la presión internacional? Bueno, fíjate que en realidad las condiciones de Leopoldo se mantienen igual de malas, está igual de aislado que hace un año. Pero sí vemos él ve con satisfacción que se han logrado algunas liberaciones de algunos jóvenes. Porque él siente que es importante. Bueno, de hecho, los 4 enjuiciados en el caso de él ya están libres. El único que permanece privado de libertad es él. Eso, dentro de todo, es un avance. O sea, poco a poco se han ido logrando liberaciones, poco a poco se ha ido desenmascarando el régimen a nivel internacional, que ha servido para eso. Pero sin duda, las condiciones de alejamiento de él no han mejorado para nada. Bueno, los senadores que fueron esta semana a tratar de hablar con él, los senadores españoles, no pudieron ni siquiera quedar a ramo verde, lo que demuestra que es un preso político y no hay condiciones de democracia total en Venezuela. Ni los senadores españoles, ni los expresidentes que han ido a Venezuela, ni ninguna comisión que haya ido a Venezuela ha podido entrevistarse con Leopoldo López. ¿Entendemos? Nos decía Lilian que está en un edificio de 4 pisos. Sí. No recuerdo cuántas celdas exactamente son, pero está solo él. Está solamente él en un edificio, en un anexo de remover de 3 pisos. Y él es el único preso ahí. Ahí hay varias celdas en cada piso y él está solo él no habla con nadie, lo tienen apartado de toda la población del penal por razones en teoría de seguridad. Le prohíben a los custodios que le dirijan la palabra. Sí, no puede hacer sus llamadas telefónicas como todos los demás presos, no puede, le checan su correspondencia, constantemente le están haciendo requisas y le incautan cartas personales, le chequean qué libros puede leer y qué no. O sea, es un aislamiento constante. Bueno, las visitas de los abogados eran de lunes a lunes, no tienen límite, luego las pasaron de lunes a viernes. Luego dijeron que no podían ser sino de menos de 1 hora y ahora solamente es de lunes a jueves. Y así van poco a poco. La cascada de los derechos se ha ido. En lo que violas uno, vienen los demás. Así es la cascada de violación de los derechos humanos. Cuando se viola uno, vienen los demás. Por eso es que hemos valorado mucho, ahorita están hablando del tema internacional, de la solución internacional, el gran logro de poder, esos avances que la OEA esté prestándose respaldo, que son... Sí. Sin duda son avances de la gran lucha que han dado los presos políticos en Venezuela, que ha dado una alerta en América y en el mundo, y el que los ojos del mundo estén en Venezuela es lo que ha logrado que por lo menos se esté hablando de observación internacional, claro, que no se estaba hablando hace poco. Miguel Enrique Otero, le fue prohibida la salida del país, la salida de Venezuela. Esta decisión se tomó estando él fuera del país.
Miguel Enrique ha viajado, ha sostenido entrevistas con distintas personalidades alrededor del mundo, tanto que antes del programa yo le decía que el gobierno está pensando si le levanta la prohibición de salida del país, porque cuando estaba en Venezuela veía menos gente, o por lo menos viajaba menos quizás para ocuparse del acontecer en Venezuela. Miguel, ¿cuál es la percepción a nivel internacional de lo que ocurre? ¿Cuál es la percepción de lo que está pasando, de esa mirada repentina, no sé si repentina, producto de tantas solicitudes que se hicieron durante tanto tiempo para que atendieran lo que pasa en Venezuela? Yo podría decir que hace 2, 3 años los venezolanos nos sentíamos muy solos, los demócratas venezolanos nos sentíamos muy solos ante la comunidad internacional, porque había ese concepto de que había mejorado las condiciones de los sectores populares, todo el tema de la emancipación, en fin, todo este tipo de cosas. Pero hoy en día ha cambiado. Hoy en día los parlamentos, las personalidades, las organizaciones han ido tomando conciencia de la realidad venezolana, que es una dictadura, que viola los derechos humanos, que económicamente es una catástrofe que no tiene nombre, que es un país que no tiene ninguna solución por el camino en que ellos van. Entonces, claro, pero eso hay que conversarlo. Yo he estado en muchos países y he hablado con parlamentos y nunca he tenido, yo me acuerdo que yo en otras oportunidades he ido a algunos sitios y siempre había una gente que decía, no, lo que pasa es que ustedes son la derecha calcitrante, esas cosas que decía Chávez, la ultraderecha. Y que repite Maduro. Exacto, pero hoy en día eso no existe como discurso. Hoy en día ese discurso desapareció. El discurso que existe es, explícanos qué es lo que está pasando, para nosotros tener información. Y de hecho eso ha llevado pues a esta cosa del club de Madrid, donde hay todos estos 100 expresidentes y los parlamentos, los senadores que han ido a Venezuela, y las declaraciones de comisiones de política exterior de distintos países. O sea, ha habido una cosa, y de hecho eso enerva a Maduro. Porque cada vez que hay una cosa de eso, lo que él contesta insultó a Rajoy, porque fue un senador, como si Rajoy controlara al senador. Claro, que por cierto, España llamó a su embajador a Madrid después de lo que considera inaceptable. Y había un senador del PP y un senador del PSOE. Entonces Maduro insulta al presidente, como diciendo esa frase venezolana, que no vamos con el payaso, sino con el jefe del circo. Sí. Entonces él cree que eso funciona así, no funciona. Entonces insulta, lo que hace es desprestigiarse más, porque eso la gente no lo entiende. Desprestigiado o no, con credibilidad o no, lo cierto es que el gobierno mantiene cercada a la oposición venezolana. En el caso de Leopoldo López, en esas condiciones de aislamiento que Roberto Marrero nos describía hace unos minutos, ¿cómo está Leopoldo? Y lo pregunto porque estaba en una reunión donde alguien me decía que el doctor Marrero es de las personas que más le ve, que más tiempo pasa con Leopoldo. ¿Cuáles son sus condiciones físicas, mentales? Ya es más de un año encerrado, sí, y en estas condiciones de aislamiento muy duras para quebrarle. Le dejan ver a los hijos una semana sí, le dejan ver a Lili unos días sí, otros no. En fin, no es fácil. No es fácil para nada. Pero te puedo decir que, por ejemplo, en la huelga de hambre, que fue un periodo bien complicado, ¿no? Porque había demasiada presión. Estaban suspendidas las visitas, la familia no lo podía ver, solamente lo podíamos ver los abogados. Incluso fue a una audiencia en huelga de hambre, tenía ya más de casi 10 días en huelga de hambre, y fue una audiencia visiblemente delgado. Y yo vi un Leopoldo que lo vi muy maduro mentalmente, muy centrado. O sea, estaba en huelga de hambre, estaba débil, pero estaba muy firme, estaba claro en su pensamiento. Y bueno, yo me la pasé del día 15 al día 30 pidiéndole que la levantara. O sea, porque Leopoldo es más que un cliente, Leopoldo es un amigo. O sea, yo no estoy viendo a Leopoldo como un cliente, es como un amigo, un hermano, que uno está tratando de ayudar en este duro problema que tiene. Pero la familia y todas las personas te mandaban mensajes, era que levantara la huelga. Y yo hablaba con él, pero él me decía, pero es que no me estás entendiendo. Yo no voy a levantar la huelga, y te daba razonamientos, te explicaba todo de una manera que tú salías más bien convencido de que había que hacer la huelga, pues. Entonces te digo que veo una persona que está muy clara en su pensamiento, muy firme. Y hoy, después de que terminó esa huelga, gracias a Dios se logró la convocatoria de elecciones y un triunfo, pues, en ese punto de vista.
he visto cómo se ha ido recuperando y está ya, bueno, tiene 71 kilos, la última vez que lo vi, que fue la semana pasada. No está plenamente como estaba antes, pero está bastante repuesto, pues. Sí. Tenía 64 kilos llegó a pesar. Ya ha recobrado algo de peso y está muy bien de ánimo, muy bien en su pensamiento. Y bueno, fíjate, la carta que está lanzando ahorita es como que refiere con los principios. Él es solidario con las personas perseguidas, porque hay que ser solidario con los que persigue el régimen, porque ahí tú ves la verdadera unidad. Claro. Miguel Enrique, ¿se considera un perseguido? Sí, claro. En Venezuela la criminalización de la disidencia es una cosa masiva. Es un régimen que está instalado en la exclusión, en destruir, aplastar a la disidencia. Entonces todos los disidentes se sienten perseguidos. Y además estos regímenes que no tienen respuesta a los problemas, y eso lo veíamos mucho en los países del este, uno de los elementos que les permite sobrevivir más tiempo es el terror, es el miedo. Entonces ellos infunden miedo sobre todo el que quiera protestar. La razón más importante por la cual las protestas en Venezuela han bajado es el miedo. Claro. La gente se aterroriza. Claro, ¿qué pasa? Que el día que la gente pierda el miedo, eso no dura nada. Porque la gente al perder el miedo, eso pasó con el muro de Berlín. ¿Cuál era el país más represivo de todos los países socialistas? Alemania Oriental, la RDA. Un día la gente perdió el miedo y salió y tumbó el muro. Esas cosas suceden así. Entonces, sí, claro. Miedo pasa por toda esta criminalización generalizada de la disidencia. Ahora, se ha perseguido y se persigue la disidencia, pero también los medios de comunicación. ¿Cómo va el Nacional? ¿Hasta cuándo? Bueno, vamos a tener al diario El Nacional sin publicidad, sin papel, con acoso diario. Bueno, damos una pelea, hay que darla. La verdad es que todo lo que ellos han hecho durante años dirigido a eso que llaman hegemonía comunicacional es para que desaparezca la libertad de expresión y la prensa independiente. Además lo hacen hasta con medios que ni siquiera son de Venezuela, como NTN 24. Entonces, Venezuela está viviendo una situación en la cual el 40% del territorio solo tiene acceso a medios oficiales, el otro 60% a radio y televisión autocensurada, más la oficial. Y los periódicos independientes tienen un problema gravísimo de papel y están acosados judicialmente, administrativamente, por todos lados. El caso de Venezuela es uno de los temas más importantes. Y en eso se han pronunciado organizaciones multilaterales, que bueno, unas elecciones de candidatos para la Asamblea. ¿Y en qué medios van a poder ellos expresar, claro, poner sus temas, poner sus peticiones? ¿Cómo van a hacer campaña? ¿Cómo van a hacer campaña si los medios los controla el gobierno? ¿Habrá elecciones en Venezuela, doctor Marrero? Tiene que haberlas. Si no las hay, sería una locura. Pues hay un conflicto político, social increíble en Venezuela. Y la gran válvula de solución de esos conflictos cívicamente, es ir a unas elecciones para expresar a una mayoría que está en desacuerdo. Si no hay elecciones, sería catastrófico. ¿En qué condiciones se van a producir esas elecciones? Hay varios inhabilitados, por supuesto, además personas claves e importantes de la oposición, ganadoras en los circuitos por las cuales estaban siendo propuestos. ¿En qué condiciones se va a llegar a esas elecciones? En las condiciones actuales, esa es una elección absolutamente fraudulenta, inhabilitados, sin medios de comunicación, con un registro electoral que no permite la auditoría, con toda la cobertura de mesas, tanto de los del gobierno como los funcionarios del CNE, militantes del PSV. Entonces, si no está el de la oposición, claro, ponen todos los votos. Y como 15 cosas más en todo el proceso, que son irregularidades que ningún país normalmente democrático lo permitiría. O sea, son unas elecciones a las cuales los venezolanos van en condiciones muy, muy terribles contra ellos. Claro, es lo que yo decía antes, si llegamos con que la popularidad del gobierno es el 10%, van a tener que hacer un mega fraude gigantesco. Quiero darle las gracias a Roberto Marrero, Miguel Enrique Otero por habernos acompañado en la tarde de hoy en vivo desde Miami, en la Florida.